Listo, entonces miren ustedes, teníamos la base de datos, teníamos aquí los medios, la calificación, el uso, el sexo, las horas de uso. Bueno, estas son las dos variables nuevas. Tenemos una que se denomina horas de uso, o sea, cuántas horas en promedio diario usted utiliza el medio que seleccionó, y la otra variable es el número de ingresos, o sea, cuántas veces usted ingresa a ese medio, o sea, cuántas veces en el día usted ingresa, también en promedio. Entonces, miren ustedes que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner otra vez el filtro y que vamos a darnos cuenta. Que la variable horas de uso es una variable de qué forma. Miren, es una variable que tiene como mínimo el 0.1 y como máximo el 9.8. O sea que estamos diciendo que esta es una variable cuantitativa y está medida en un nivel de medición de razón, ¿sí o no? Y es cuantitativa continua, ¿sí? Porque permite decimales. En cambio, el número de ingresos es una variable que va desde 0 hasta 15. O sea, estamos diciendo que ingresa o no ingresa en un día o no ingresa. Entonces es una variable cuantitativa, discreta y también es de razón porque el 0 indica ausencia de ingresos. ¿Listo? Entonces, tenemos que vamos a calcular para todas estas variables, vamos a calcular simplemente las medidas descriptivas. A nosotros solo nos falta una medida descriptiva. La medida descriptiva que nos falta es la variable de... para poner el filtro, entonces, mira, acá nosotros tenemos, aquí arribita, hay un botón en la parte superior derecha donde dice ordenar y filtrar. Tú despliegas ese botoncito y te sale todo esto. Entonces, mira, aquí lo quitas el filtro y lo vamos a poner nuevamente. O sea, me paro en cualquier parte de la base de datos y le digo acá, filtro, ¿sí? Entonces, mira que él inmediatamente me pone esos botoncitos acá. Entonces, esos botoncitos me están mostrando, me van a indicar a mí cuáles son los valores que tienen esas variables. Entonces, ahora que sí. Hay una cosa muy importante, como este computador es un Mac, entonces no les voy a poder explicar directamente, pero sí les voy a explicar qué van a hacer. Si ustedes vienen al menú datos, sí, miren, acá estamos en el menú inicio, donde estábamos haciendo todo esto. Si ustedes vienen al menú datos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que nuevamente acá, en esta partecita, en la parte superior derecha, ustedes van a encontrar que hay un botón que dice análisis de datos. Ese botón nosotros lo necesitamos para poder calcular todas las medidas descriptivas que vamos a realizar en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder con este botoncito? Vamos a calcular todas las medidas de tendencia central, vamos a calcular las medidas de dispersión. Y ahorita miramos cómo calculamos las cuartiles y los percentiles. Entonces miren ustedes, si ustedes no tienen este botoncito, ¿qué van a hacer? Se van a ir en su Excel por el menú Archivo. Luego le van a decir, pues yo lo hago aquí y no me va a dar, ¿cierto? No me va a dar ese, pero entonces ustedes les dicen Archivo y van a buscar aquí al final uno que dice Opciones. Cuando ustedes le dicen Archivo, Opciones, o sea, ustedes van a hacer esto si cuando se paran en el menú Datos, ustedes no ven este botoncito. Si lo ven, ya, podemos trabajar. Si no, van a hacer lo siguiente en este instante. Le van a decir Archivo, Opciones, Complementos. Entonces, aquí en Excel está por aquí, ¿sí? Está en complementos de Excel, y van a buscar estas dos, herramienta para análisis. O sea, le dicen archivo, opciones, complementos, y seleccionan herramientas para análisis y le dicen aceptar. Entonces, cuando ustedes hacen eso, este botoncito aparece inmediatamente. ¿Qué me dices? Sí, señora, pero dice herramientas para análisis solo, o hay otras herramientas los dos. para análisis. Seleccionen los dos porque el otro es para archivos de Excel que tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen, pues cuando trabaja espérenme que me olvidó, son archivos bases de datos, perdón, que trabajan con macros. Entonces selecciona los todos dos, que no hay ningún problema. Y cuando tú seleccionas eso, ya te va a aparecer este botoncito. ¿Listo?
Entonces, acordémonos que ese botoncito nosotros lo necesitamos es para hacer lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos calcular, como les dije yo a ustedes en el trabajo. En el trabajo les dije que vamos a coger las variables cualitativas y vamos a hacer lo que les dije ahora. Tabla de frecuencias, gráfico de barras y gráfico circular. Y a las variables cuantitativas no les vamos a hacer tablas de frecuencias, sino que les vamos a calcular sus medidas descriptivas. Entonces, ¿cómo lo hace Excel de manera más fácil? Entonces, miren ustedes. Yo vengo al menú Análisis de datos. Cuando yo le doy clic, me aparece esta ventana emergente. Entonces, ¿qué voy a buscar en esa ventanita emergente? Voy a buscar esta opción que dice Estadística Descriptiva. Entonces, vengo acá y le digo Aceptar. Entonces, vuelve y me aparece, una pregunta. ¿Se está viendo las ventanitas que están saliendo? Sí, profe. Porque a veces se esconden. Entonces, miren ustedes que yo miro aquí estadística descriptiva y me van a aparecer tres cosas. Siempre un dato de entrada, un dato de salida y qué es lo que va a hacer. Entonces, miren, en el rango de entrada, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, yo necesito calcular las descriptivas para la variable horas de uso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar acá. Miren, él aquí ya me está diciendo, va desde F1 hasta dónde. Entonces, va a ir hasta F51, que es donde está el último registro. O sea, aquí me quedó el rango de entrada seleccionado. Ese rango está agrupado por columnas, ¿sí lo ven ustedes? Y si se dieron cuenta, miren que yo seleccioné desde la 1. Entonces, aquí tengo que decir que en la primera fila, miren, en la primera fila, ¿yo qué tengo? Tengo el nombre de mi variable, o sea, va el rótulo de la fila, va el rótulo en la primera fila. Ya tengo entonces los criterios de entrada. Entonces ahora él me va a preguntar, bueno, ¿dónde quiere que yo le ponga los resultados? Entonces aquí le voy a decir rango de salida. Entonces miren que en el rango de salida, él me va a decir, dígame dónde, dice para acá, está esperando que yo le diga dónde. Entonces yo le digo, hágamelos acá. O sea, ahí en I2 me va a colocar, por favor, todo lo que yo le voy a decir que me calcule. O sea, ya tenemos cuáles son los datos y dónde nos va a poner los resultados. ¿Qué me falta? Me falta decirle qué tiene que hacer. Entonces le voy a decir simplemente que me dé el resumen de estadísticas. Lo demás no tiene ya nada que ver. Entonces, ya con mi rango de entrada, mi rango de salida y el resumen de estadísticas, yo le digo aceptar. Y miren ustedes que no se demoró absolutamente nada. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso en una micromilésima de segundo calculaba todo? Entonces, miren ustedes, vamos a observar qué fue lo que nos calculó. Miren que aquí dice horas de uso. ¿Y qué nos calculó? La media, el error típico, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues de aquí solamente nos interesa la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. La desviación estándar y la varianza, que fueron las que vimos en la clase miedosa pasada, ¿cierto? Vamos a mirar el rango. Acá lo tenemos. ¿Quién me están preguntando? Me están preguntando por qué no salió la moda. Ya les voy a decir por qué no salió la moda así. Entonces empecemos a interpretar estos resultados, que es lo que más nos interesa, antes de calcular pues alguna otra cosa. Entonces miren ustedes, ¿por qué nos dice aquí la media es 5.31? Eso es la media de qué variable, horas de uso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en promedio cada persona de esa muestra utiliza el medio seleccionado 5.31 horas. ¿Listo? O sea, cada uno. ¿Qué es la mediana? Recordemos que la mediana nos dice que es el 50%. Entonces, ¿qué voy a decir? El 50% de los individuos de la muestra utilizan el medio seleccionado 5.11 horas o menos. Pero alguien también pudo haber dicho, el 50% de las personas de la muestra utilizan el medio seleccionado 5.12 horas o más. ¿Listo? ¿Se acuerdan que como esto es una variable continua, entonces esa variable no tiene moda? ¿Eso qué significa? Que miren ustedes lo que yo les decía, es muy poco probable que en estos datitos que están con una precisión súper hayan dos valores iguales. Entonces significa que esta variable es amodal, o sea, no tiene moda.
¿Listo? Ahora vamos a interpretar la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar me está diciendo, acuérdense, qué tan dispersos o qué tan alejados están los datos de ese promedio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Este 2.81. Estamos diciendo que en promedio, cada individuo o las horas en que cada individuo usa el medio seleccionado se desvía de este 5.31 horas en 2.81 horas. Entonces, miren que uno dice, ¿será entonces que eso es mucho, regular o poco? Entonces, no sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular una medida nueva que se llama el coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación, miremoslo por acá, calculémoslo acá. Ustedes lo van a colocar. El coeficiente de variación es simplemente, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esta variable horas de uso está muy dispersa, está muy alejada, los datos son homogéneos, son heterogéneos? Es muy difícil decirlo, pero uno podría sospechar. Miren, si en promedio cada individuo se desvía por encima o por debajo de este 5.31 en 2.8, uno podría sospechar que hay mucha dispersión. Pero entonces, ¿cómo hacemos para nosotros calcular más bien una medida en términos de porcentaje? Entonces, miren, el coeficiente de variación simplemente es la división entre, tomamos la media aritmética y la dividimos, tomamos la desviación estándar y la dividimos entre la media aritmética. Y eso me va a dar y eso lo multiplicamos por el 100%, ¿sí? Y eso me va a dar un porcentaje de variabilidad, o sea que es mucho más fácil yo decir si mi variable es o no es muy dispersa. Entonces, ¿cómo calculamos las fórmulas? Le decimos igual, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Esta desviación estándar y la vamos a dividir entre la media. A esa división, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Le damos aquí, me da 0.53. Entonces vamos acá y la vamos a colocar en términos porcentuales. Le aumentamos el decimal y miren que ¿qué estamos diciendo? Que el porcentaje de variabilidad de esa variable que se llama horas de uso es el 53.04. ¿Eso qué significa? Que es muy variable, ¿sí o no? Pues ya estamos hablando en términos porcentuales. Entonces, miren ustedes, ¿qué decimos? Estamos diciendo acá, estamos diciendo que en promedio las horas de uso o las horas que cada individuo usa el medio seleccionado se desvía de este 5.3 horas en 2.8 horas. ¿Eso es mucho, regular o poco? No sabemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo convertimos en porcentaje, que es el coeficiente de variación, y cuando ustedes hacen esa conversión a porcentaje, entonces ya decimos 53.04 a 53.04 en términos porcentuales está mucho más cerca de 100 que de 0, o sea que la variabilidad de esta variable horas de uso o la dispersión es un tanto alta. Miren, nosotros no nos podemos dejar confiar de ese porcentaje, porque también tenemos que mirar, depende de lo que uno esté midiendo. Entonces, yo les ponía mucho a ustedes el ejemplo en clase, pues a ustedes no, los estudiantes que cuando dicto esta clase, que si se acuerdan cuando se cayó el edificio Space. Entonces, ese edificio cuando se cayó, resulta que muchos dijeron que una de las causas por las que se cayó fue porque la resistencia al cemento la tenían como al límite, ¿cierto? Entonces, yo les digo a ustedes que ustedes van a comprar un apartamento y que la variabilidad en cuanto a la resistencia al cemento es del 53%, pues ustedes no van a comprar eso, ¿cierto? Porque ¿qué va a decir? Que puede que hayan partes muy resistentes como partes poco resistentes. Yo esperaría que en términos de ingeniería la variabilidad sea muy, muy, muy pequeña, casi que 0.1, 0.3%, o sea, muy, muy pequeñita. Entonces, se los digo porque ustedes van a consultar libros donde dicen, hay autores que encasillan este coeficiente y dicen, si está entre 0 y 10 es poco variable, si está entre 10 y 30 la dispersión es aceptable, y de 50 en adelante entonces ya es muy, muy variable.
Pues depende, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de la calificación de ustedes, si yo les digo la variabilidad fue del 16%, pues uno dice, bueno, no les fue tan mal, están todos cerquita de 1, cerquita de 5, ¿cierto? Ya miraríamos respecto a la media, qué tan amplio o qué tan cercano es eso. ¿Listo? Entonces, esta es la última medida que nos faltaba. Como ven ustedes, Excel no nos la calcula, la tenemos que calcular nosotros. Sigamos interpretando. Decimos que el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media es 7.9, ¿sí o no? Eso ya sabemos que no tiene interpretación, pero sí tiene uso en la modelación matemática. Miren, rango, estamos diciendo que entre el mínimo de horas de uso y el máximo de horas de uso hay una diferencia de 9.69. Eso no nos dice nada, pero miren que en conjunto no puede hablar de esta variable. Lo que yo estoy haciendo es describir la variable horas de uso. Miren que decimos que el mínimo tiempo que utiliza la gente, el mínimo tiempo son 0.12 horas, el máximo es 9.8 horas. Y en total, pues todos ahí sumaron 265 horas y que consultamos a 50 personas. Entonces, vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto, vamos a eliminarlo y vamos a calcular ya el de número de ingresos. Pero miren lo que va a suceder. Yo puedo calcular todas las medidas descriptivas de todas las variables cuantitativas de una vez. Entonces, voy a volver al menú Datos, voy a venir al menú Análisis de datos, voy a venir al menú Estadística descriptiva y si ven ustedes, estas ventanitas tienen memoria. Entonces me está diciendo que el rango de entrada es desde F1 hasta F51. Pues yo voy a cambiar esta F por una G, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo? Que voy a seleccionar tanto la variable horas de uso como el número de ingresos. O sea, selecciono todo este rango. Bueno, vamos a borrarlo para que ustedes vean. Si quieren lo cambian, lo vamos a hacer así. Nos paramos aquí y le decimos que seleccione las dos variables. Y eso fue lo que hicimos, ¿sí? Las dos variables. Que los datos están agrupados en columnas, que están los rótulos en la primera fila, que me pongan los resultados en I2 y que me haga un resumen de estadísticas. Entonces, pongámoslo aquí así para que veamos cuánto se demora. Le decimos aceptar. Entonces, ¿qué ven ustedes? Miren que aquí están las estadísticas para horas de uso y las estadísticas para número de ingresos. Entonces, miren qué sucedió. Yo les voy a poner un poquito más amplio esto acá para que vean. Entonces, miren que aquí tengo media, media, error típico, error típico. Entonces, vamos a quitar esto, ¿sí? Entonces, vamos a correr estas horas de uso para acá y vamos a correr este número de ingresos para acá y vamos a eliminar estos titulitos, ¿sí? O sea, para que nos queden aquí los dos. Miren que ya nos quedaron. La media es 5.31. Aquí tenemos en el número de ingresos es 7.58. ¿Sí? Acá tenemos el error típico, no nos interesa, entonces vamos a borrar eso. Simplemente le digo control X, que es cortar, y me paro acá. Tampoco nos interesan estos dos, entonces también los vamos a borrar. Decimos aquí control X, nos paramos acá. Entonces ya quedó toda la información, ¿sí o no? Entonces tenemos aquí la media, la mediana, la moda. Miren que aquí ya sí está la moda, porque el número de ingresos es una variable cuantitativa discreta, o sea que no me permite valores decimales. Entonces vamos a hacer, ya interpretamos todos estos, vamos a interpretar todos estos. Como esto es una variable discreta, tenemos que poner mucho cuidado con la interpretación. Entonces estamos diciendo que en promedio cada individuo ingresa entre 7 y 8 horas al medio seleccionado. Que el 50% de los individuos ingresan 7.5 horas, tiene 7.5 veces, o sea, 8 veces o menos al medio seleccionado. Que lo más frecuente es que los individuos ingresen 2 veces al medio seleccionado. Tenemos además que la desviación estándar es de 4.46, o sea que en promedio el número de ingresos de cada individuo se desvía de este 7.58 en 4.46. Entonces ya estamos sospechando que eso también nos va a dar una variabilidad muy alta. Este 19.92 es el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media.
decimos que el número de ingresos, el rango, el número de ingresos, o sea, la diferencia entre el máximo número y el mínimo número de ingresos es 15, donde vemos que el mínimo de ingresos es 0 y el máximo de ingresos es 15. Que esa suma de 379 no tiene sentido y que esa cuenta, o sea, le hicimos la entrevista o la pregunta a 50 personas. Vamos a calcular entonces el coeficiente de variación de estas dos variables. Entonces, el coeficiente de variación de estas dos variables ya sabemos qué tenemos que hacer. Cogemos la desviación estándar, la dividimos entre la media, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Le vamos a dar el porcentaje y le decimos que nos dé 2 valores decimales. Y como ya tenemos eso, es la misma formulita, la copiamos enseguida. Entonces miren que estamos viendo que las dos variables que nosotros seleccionamos que tienen mucha variabilidad porque la una tiene un 53% y la otra un 58%. Eso nos podría dar indicios de que tenemos valores extremos. Miren ustedes que aquí más o menos se ve entre la media y la mediana, y aquí se ve entre la media, mediana y la mode. Entonces, ¿ya qué nos faltaría hacer? Nos faltaría calcular. Vamos a mirar cómo se calcula un percentil. Vamos a imprimir a un cuartil. Vamos a mirar cómo se calcula un cuartil. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a calcular el cuartil 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cuartil 1? Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál es el número de horas de uso que hace que el 25% de las personas esté por debajo de ese valor? Entonces, hay dos formas. Puedo pararme a, miren, lo voy a calcular acá. Entonces, puedo utilizar una fórmula, si yo ya me la sé, o vengo aquí y busco la ayuda. Vamos a hacer primero la ayuda y los otros lo hacemos sin fórmula. Entonces, aquí, miren que yo le digo fx y acá me salen todas las formulitas. Entonces, aquí me están diciendo, usadas frecuentemente, yo ya la usé, pero si yo no he usado nunca esa, yo le voy a decir que me diga cuartil. Entonces, miren que aquí tengo cuartil. ¿Qué aparece aquí abajito? Miren que aquí abajito me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me dice, coja el cuartil y diga cuál es la matriz, ¿sí? ¿Cuál es la matriz y cuál es el cuartil? O sea, 0 es el primero, entonces 1 es el valor de la mediana. El valor mínimo es 0, el primer cuartil es 1, el valor de la mediana es 2, el tercer cuartil es 3 y el valor máximo es 4. Entonces, yo le voy a decir aquí, insertar función. Entonces, cuando ya le di insertar función, entonces miren que él me está diciendo acá, ¿cuál es la matriz? Entonces, yo le voy a decir aquí. Ya no escojo desde F1, sino desde acá donde solo hay daticos, ¿sí? La matriz va desde F1 hasta F51. Ahí están todos mis daticos. Y me está preguntando, ¿usted cuál cuartil quieren escoger? Entonces, yo quiero escoger el 1. Entonces, ahí le doy Enter. Entonces, miren que nos dio 2.972. ¿Qué sucede? Entonces, estoy diciendo, el 25% de las personas de la muestra usan el internet 2.97 horas o menos, ¿sí o no? Entonces, ahí estoy ya diciendo. Vamos a hacer aquí, vamos a calcular el otro, no con fx, sino con fórmula. Miren, entonces yo le digo aquí, igual cuartil. Entonces, vamos a utilizar cuartil. Y miren que es lo mismo. Entonces, ya me dice, coja la matriz. ¿Cuál es? Estos daticos que tenemos acá. Entonces, yo voy a seleccionar los 50 daticos. Y luego, miren que él me dice acá que sigue. Entonces, me dice, coja la matriz y luego tengo que poner un punto y coma. ¿Y cuál es el cuartil? Entonces, yo voy a calcular el cuartil 1. Entonces, ahí le doy Enter y me da 3.25. Como me dio 3.25, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que el 25% de las personas de la muestra, ¿qué les sucede? Ingresan 3 o menos veces al medio seleccionado. Entonces ya tengo el primer cuartil, tengo el cuartil 1 acá, el cuartil 1 acá. Entonces ahora vamos a mirar cómo se calcula el percentil. Vamos a calcular varios percentiles. Vamos a calcular el percentil 29, vamos a calcular el percentil 70 y vamos a calcular esto me lo estoy inventando, ¿no? El percentil 32. Entonces, miren ustedes, yo ya sé que por acá puedo hacerla de la misma forma, pero voy a meter acá la formulita para que vean ustedes los argumentos. Entonces, vamos a buscar acá
¿Cuál es? Acá tenemos percentil. Entonces yo le voy a decir percentil. Entonces acá le doy percentil y me está diciendo entonces qué varía. Miren, aquí abajito tiene la información. Esto sale igual en otras versiones de Excel. Pues no sale aquí a la derecha, sino que sale un cuadro acá. Pero todos tienen exactamente la misma forma. Entonces, me voy a parar, voy a calcular el percentil de la variable horas de uso. ¿Cuál percentil? Ya se me olvidó, pero ya vamos a ver. Entonces, esto es los datos, ¿sí o no? De F2 a F51. Dije que voy a calcular el percentil 29, pero miren que acá, cuando yo me paro en K, miren lo que dicen. K es el valor del percentil entre 0 y 1. Entonces, en el cuartil nosotros le decíamos 0, que es el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Yo no sé por qué los señores de Excel les dio por colocar aquí un número entre 0 y 1. Algún día me lo averiguaré y se los contaré. ¿Qué vamos a colocar aquí? Pues si es el percentil 29, no vamos a poner 29, sino 0,29. Es simplemente los argumentos de la función. Si ven ustedes, aquí ya me está mostrando el resultado. Me está diciendo que el resultado es 3.3. Entonces yo aquí le digo, listo, y ya me lo puso allá. Entonces miren qué estoy diciendo. 3.3 quiere decir, como es el percentil 29, entonces, ¿cómo lo interpreto? Interpreto diciendo, el 29% de las personas de la muestra usan el medio seleccionado 3.3 horas o menos. No se me puede olvidar decir eso, o menos. Miren, yo puedo copiar esto hacia acá. Sí, miren ustedes qué pasó. Yo voy a mirar simplemente las formulitas. Me estoy diciendo que ya pasó, si yo hago así, me está mostrando, cuando yo le doy clic dentro de la celdita, me muestra los argumentos. O sea, miren que cogió toda el número de ingresos y va a calcular también el percentil 29. O sea, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que 4.21, ¿qué significa? 4.21 significa que el 29% de las personas el 29% de las personas que hacen ingresan 4 o menos veces al medio seleccionado. ¿Sí? Entonces acá tenemos percentil 29, percentil 29. Vamos a calcular el percentil 70. Entonces miren qué le hacemos aquí. Igual percentil, entonces ya sabemos cuál es mi base de datos. Entonces mi base de datos son todos estos. Calculamos hasta aquí. ¿Sí? Ya tenemos el argumento, entonces le damos punto y coma, y aquí ya no es punto 9, sino punto 7. Entonces, aquí, ¿qué es este punto? Que es 7.41. Estamos diciendo que el 70% de las personas de la muestra en promedio usan el medio seleccionado 7.41 horas o menos, ¿sí? Lo vamos a calcular aquí para que vean que es exactamente lo mismo. Le decimos percentil, le decimos cuál es la base de datos que vamos a utilizar. La base de datos que vamos a utilizar es de esta variable, le decimos punto y coma y le decimos 0.7. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es 10.3. Estamos diciendo que el 70% de las personas de la muestra, ¿qué les sucede? El 70% de las personas de la muestra ingresan a internet, ingresan al medio solicitado 10 veces o menos, ¿sí? Entonces ya vamos a calcular el percentil 32. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir igual, miren que ya esto se vuelve, uno lo inserta acá, percentil, vamos a calcular el 32 de acá, ¿sí? Bueno, pues cierto que se pone, lo regaña uno y todo Excel. Entonces seleccionamos la matriz, le damos punto y coma y le decimos 0.7. Acá entonces ya tenemos ese y vamos a dejar el siguiente, que es este igual. Vamos a calcular el percentil. Ah, el profesor no se equivoca, ¿cierto que no? Es para ver. No es el punto 7. Eso es a ver si estaban despiertos. No vamos a calcular el percentil 70, sino el percentil ¿qué? Aquí le ponemos punto y coma de 0.32. Entonces, miren, yo me equivoqué en este percentil, nos dio exactamente lo mismo. Entonces, ingresamos a la fórmula y en vez de punto 7 le decimos punto 32. Entonces, ¿qué va a quedar? Acá tenemos
que es 3.57, entonces 3.57 decimos que el 32% de las personas de esa muestra usan el internet 3.57 horas o menos. ¿Y qué es el 5? Estamos diciendo que el 32% de las personas de la muestra ingresan 5 veces o menos al mes. Sí. Entonces, ¿ahora qué tenemos aquí? Entonces, ya tenemos, acá tenemos absolutamente todas las medidas descriptivas que, digamos, nosotros necesitamos. O sea, tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, que serían como todas estas, y tenemos las medidas de posición, ¿sí? Está un poquito complicado. No, miren que no es tan fácil. Vamos a hacerlo todo en estos 4 minutos que nos faltan y verán que es como la primera vez que uno lo ve. Es más fácil hacerlo en Excel que hacerlo a mano. Miren ustedes. Entonces, vamos a calcular las medidas descriptivas de estas 2 variables. Entonces, tenemos que nos vamos al menú datos, le decimos análisis de datos, estadística descriptiva y aceptar. Entonces, vamos a seleccionar cuáles son las variables a las que les vamos a calcular. Y las variables a las que les vamos a calcular, en este caso, son esas 2. Le decimos que los datos están organizados en columnas, que cogimos los rótulos de la primera fila y que queremos que nos ponga los resultados aquí en este espacio y que nos calcule el resumen de estadísticas y le decimos aceptar. Entonces, digamos que no vamos a cambiar nada. Vamos a dejar allá las medias, las medianas y todo eso. Entonces, ¿qué nos falta calcular? O sea, vamos a borrar este, que no nos interesa. No hemos visto error típico. Vamos a borrar estos 2, que tampoco nos interesa. Y solamente vamos a dejar las que vimos. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es simplemente correr esto para allá, para que no nos queden esos huecos ahí. Pero simplemente, entonces, miren que ya estamos viendo. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión. ¿Qué nos faltan? Las medidas de posición. Entonces vamos a hallar en los cuartiles. Entonces vamos a decirle aquí cuartil y ¿qué vamos a decir? Que nos calcule el cuartil de horas de uso. Seleccionamos eso, le damos punto y coma y les decimos que nos seleccione el cuartil 1. ¿Sí? Este lo tenemos que poner aquí. Entonces este es el cuartil 1. Simplemente vamos a decir este control C aquí y ahí nos quedó. No nos da porque no están seguiditos. Entonces tenemos que volverle a hacer aquí. Cuartil. Vamos a abrir paréntesis. ¿A quién le vamos a calcular el cuartil 1? Se lo vamos a calcular a este. ¿Sí? Ya nos quedó. Nos falta colocar aquí. Este es G2. Hasta G51, punto y coma 1. Entonces ya nos quedó calculado, se nos va a pagar, pero ya ustedes tienen la grabación. Nos faltó el coeficiente de variación. Entonces ya sabemos que el coeficiente de variación simplemente es coger esta desviación estándar, lo dividimos entre la media y lo vamos a colocar en términos porcentuales. ¿Sí? Ahí les quedó. Entonces ya este lo podemos copiar aquí y ya tenemos que aquí hay un 53% de variabilidad y aquí un 59%. Ya les queda como tareita que ustedes calculen el percentil, que simplemente es aplicar la fórmula y acuérdense que ya no vamos a poner el número del 1 al 99, sino que vamos a colocar 0.1, 0.30, depende del percentil. Ya como nos va a sacar en menos de un minutito, si se me poncha, pues ya les voy a subir el video. Vamos a calcular el percentil 27. Entonces aquí es igual. Le digo percentil, doble clic y me paro acá. ¿Sí? Me paro acá, selecciono estos, punto y coma 0.27. Punto y coma 0,27. Y ya me quedó calculado el percentil
27. ¿Eso qué quiere decir? El percentil 27 quiere decir que el 27% de las personas, el 27% de las personas usa